Sean bienvenidos, doctores, a nuestro video. En esta ocasión vamos a hablarles acerca del electrocardiograma. Mi nombre es Maybelline Alvarenga y voy a hablarles acerca de qué es el electrocardiograma y cómo se registra. El electrocardiograma es una prueba diagnóstica que evalúa el ritmo y la función cardíaca a través de un registro de la actividad eléctrica del corazón. El corazón late porque se emiten señales eléctricas que nacen de la aurícula derecha y se transmiten por unas vías específicas que se distribuyen por todo el corazón, dando lugar al latido cardíaco. Esta actividad eléctrica se puede recoger a través de unos electrodos que se pegan en la piel, concretamente en la parte anterior del pecho y en los brazos y piernas. Estos impulsos eléctricos se registran en forma de líneas o curvas en un papel milimetrado, las cuales traducen la contracción o relajación tanto de las aurículas como de los ventrículos. Este registro en papel es lo que se le llama electrocardiograma. Mi nombre es Marcela Morán. Yo les voy a hablar acerca de las derivaciones con sus respectivas caras observadas del corazón. La referencia bibliográfica está tomada de la Fisiología de Guyton del capítulo número 11. Bueno, tenemos las derivaciones en un plano frontal y en un plano horizontal. En el plano frontal vamos a encontrar bipolares y unipolares. En las bipolares tenemos estas porque registran dos polos, o sea, tienen un electrodo positivo y uno negativo. Pero a la hora de observarlo en el electrocardiograma lo vamos a ver solamente por el positivo. Tenemos la derivación 1, que su polo negativo se encuentra en el brazo derecho y el polo positivo se va a encontrar en el brazo izquierdo a la hora de colocarlo. La 2, el polo positivo lo vamos a poner en la pierna izquierda y el polo negativo en el brazo derecho. Y por último, la 3, el polo negativo lo vamos a colocar en el brazo izquierdo y en el polo positivo en la pierna izquierda. En las derivaciones unipolares, que solamente tienen un polo positivo, vamos a tener la AVR, que la vamos a colocar en el brazo derecho, la AVL la vamos a colocar en el brazo izquierdo y por último la AVF en la pierna izquierda. También tenemos en un plano horizontal las derivaciones precordiales. Esas derivaciones precordiales se ponen directamente en el tórax y estas van desde la V1 a la V6. Cuando nosotros estamos colocando estos electrodos, nosotros podemos ver que estamos viendo el corazón de distintos ángulos o de distintas caras. Y tenemos que la V1 y la V2 forman la cara anteroseptal. Luego la V3 y la V4, la cara anterior, siempre viendo al septum del corazón. La V5 y la V6 es la cara anterolateral. Luego tenemos estas derivaciones que es la 2,1 y la AVF, que es importante porque es la cara diafragmática o la cara inferior. Esta vamos a estar viendo desde un ángulo, más bien desde una cara inferior, como lo dice su nombre, desde abajo. Y acá esta es importante porque aquí es donde mayormente se presentan los infartos. Luego tenemos la derivación 1 y la AVL, que tenemos la cara alta o apical. También podemos ver el corazón desde una cara posterior por espejo, que sería por las derivaciones V1 y la V2. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Yasmín Odalis Mengíbar Mancilla. Les hablaré sobre el punto 3. Explique el automatismo cardíaco. ¿Por qué el nodo sinusal es el marcapaso? ¿Qué frecuencia cardíaca hay cuando el marcapaso es nodo atrioventricular o haz de Purkinje? Se dice que el automatismo cardíaco en el miocardio es la capacidad de los músculos cardíacos de despolarizarse espontáneamente, es decir, sin estimulación eléctrica externa o a partir del sistema nervioso. El nodo sinusal es una estructura subepicárdica en forma de huso situado entre la vena cava superior y la orejuela derecha. Su principal característica es el automatismo de sus células, que genera una estimulación eléctrica a una frecuencia de 60 a 100 impulsos por minuto, iniciando el estímulo eléctrico y controlando el ritmo cardíaco.
Es por ello llamado marcapaso natural del corazón. El nodo sinusal es capaz de autoestimularse provocando una contracción. Se llama también marcapasos cardíacos. Genera entre 60 y 70 impulsos por minuto. Su onda de contracción se propaga a 0.3 minutos por segundo. Tenemos que el nodo atrioventricular provoca un leve retraso en la propagación de la onda de contracción hacia los ventrículos. Si el marcapaso deja de funcionar, ese nodo hace latir al corazón a un ritmo de 40 a 60 latidos por minuto. ¿Qué frecuencia cardíaca hay cuando el marcapaso es nodo atrioventricular o hasta Purkinje? Se dice que la frecuencia es de 50 a 150 latidos por minuto según la edad y la actividad física en cada momento. Mi nombre es Javier Ortega y les voy a explicar el orden adecuado para la lectura de los electrocardiogramas y cómo estos se van a encontrar sus ondas, sus segmentos, intervalos y los ejes en base al electrocardiograma presentado. Como primer paso tenemos que identificar el tipo de ritmo, es decir, si es un ritmo sinusal o no sinusal. Para esto, primeramente tenemos que notar la presencia o la ausencia de la onda P. La presencia de esta onda siempre nos va a identificar a primera instancia que se trata de un ritmo sinusal. La podemos identificar en la derivación de 1, en la derivación de 2 y en todas las demás derivaciones. El ritmo sinusal, además de eso, se caracteriza por una tasa de entre 60 y 100 latidos por minuto. Y cada complejo QRS debe de durar entre 80 y 100 milisegundos. Esta onda P siempre va a estar seguida por un complejo QRS. Es así como vamos a identificar que se trata de un ritmo sinusal. El segundo paso es que tenemos que definir la frecuencia cardíaca, es decir, los latidos por minuto que va a presentar el paciente. Para eso existen diversos métodos dependiendo de si la frecuencia cardíaca se nota regular o irregular, tomando en consideración el complejo QRS. En este electrocardiograma que se nos presenta, se cuenta con una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. El valor normal de la frecuencia cardíaca siempre tiene que oscilar entre 60 a 100 latidos por minuto. Estos métodos para la identificación de la frecuencia cardíaca van a ser explicados posteriormente en el video. Como tercer paso tenemos la onda P. La onda P siempre va a ser positiva en las derivaciones de 1, de 2 y ABS. Y va a tener como característica que en la derivación ABR siempre va a ser negativa. Esta onda P es la que nos va a representar la despolarización normal de las aurículas. Y esta va a tener una duración normal de entre 0,08 y 0,10 segundos. Y una amplitud que debe de ser de entre 0,5 a 2,5 milímetros en las derivaciones. Y como cuarto paso tenemos que identificar el intervalo PR. Este intervalo comienza al inicio de la onda P y finaliza al inicio del complejo QRS. Nos va a representar el tiempo que se tarda el transporte de energía desde el nódulo sinusal hasta el nódulo sinoventricular y tiene una medida normal de 0,12 a 0,20 segundos. Mi nombre es Alejandro Munguía y voy a continuar con el punto 4 en el complejo QRS y el ángulo de esto. El complejo QRS no es nada más que el conjunto de las ondas Q, R y S. Estas se dan por la despolarización de los ventrículos, las cuales podemos observar aquí, en esta onda, bueno, en casi todo el electrocardiograma, pero se logra observar mejor en D1 y en B2, que es una onda R negativa, Q, R y S. El ángulo del QRS se va a tomar más adelante en un punto, por lo cual lo van a explicar más adelante. El segmento ST. El segmento ST se toma desde el inicio de la onda S, del final de la onda S hasta el inicio de la onda T. En este segmento es muy importante ubicar el punto J, debido a que si es anormal, debemos de tener en cuenta que puede significar o significa un infarto agudo al miocardio, lo cual es algo grave que le puede ocurrir al paciente.
podemos observar aquí el segmento. Y el punto J no es más un punto, no se logra observar siempre bien, pero está más o menos por acá. El QT corregido. El QT se toma desde la onda Q hasta el final de la onda T. El QT corregido se utiliza pues el tiempo entre la onda Q y T, y se utiliza también la distancia entre onda R y R. Como podemos ver aquí, tenemos que 0.36 es la distancia en segundos del complejo QT, de la sección de la onda T, Q a la onda T. Tenemos también que 0.64 es la distancia en segundos que hay entre onda R y R. Este resultado lo dividimos y nos da 0.45 segundos. La onda T. La onda T, tenemos que es la repolarización ventricular. La onda T sería esta exactamente. Si tenemos la onda T muy alta, podría significar que hay mucho potasio, por lo que significa una hipercalemia. Cuando la onda T es demasiado alta, se logra observar que es incluso más alta que la onda la onda R. Tenemos también que la pericarditis aguda es una enfermedad muy significativa de esta pues, hipercalemia. Esta información fue obtenida del capítulo 11 y 12 del Tratado de Fisiología de Gait, de la edición número 13. Mi nombre es Daniel Olmedo y a continuación voy a explicar cómo se calcula la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma con frecuencia regular. Por ejemplo, en el literal A tenemos un trazo de electrocardiograma y el primer paso para calcular la frecuencia sería identificar al complejo QRS, al primer complejo que caiga en una línea gruesa. Entonces, a partir de ese complejo, contamos la primera línea gruesa siguiente, que tendría un valor de 300, la segunda, que tiene un valor de 150, la tercera de 100, la cuarta de 75, 60, 50, 42 y 38. En ese orden van los valores. Entonces, el tercer paso sería identificar el segundo complejo QRS, en el cual podemos observar que cae en la línea gruesa que tiene un valor de 150. Por lo tanto, podemos decir que este electrocardiograma tiene una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto. Si lo hacemos, hay otro método para calcular la frecuencia, el cual es dividir 1500, que esa es una constante, si lo queremos hacer a partir de los cuadros pequeños que hay entre el segmento R y R, entre la cantidad de cuadritos que hay. Es decir, vamos a dividir 1500 entre los 10 cuadritos y eso nos da un valor de 150 latidos por minuto. Otra manera para calcularlo siempre de este mismo método sería con los cuadros medianos que hay entre los segmentos. Y en esta forma tomaríamos como la constante de 300 entre la cantidad de cuadros medianos que hay, es decir, 300 entre dos cuadros, que son dos cuadros medianos los que hay entre los segmentos, y eso nos da un valor de 150 latidos por minuto. Con eso también corroboramos que el cálculo está hecho de una manera correcta, porque en todas las formas que lo hicimos nos dio el mismo valor. En el segundo ejercicio, es el mismo procedimiento. Primero, identificamos al complejo QRS que cae en la línea gruesa y este lo tomaríamos como el primero. Este no, porque no cae en una línea gruesa. Entonces, a partir de este complejo, contamos siempre la primera línea tiene un valor de 300, la segunda de 150, la tercera de 100, y aquí observamos que el segundo complejo cae entre la línea que tiene un valor de 150 y 100. Por lo tanto, vamos a restar 150 menos 100 y eso nos da un valor de 50. Así que el segundo paso sería dividir 50 entre la cantidad de cuadros pequeños que hay entre la línea que tiene un valor de 150 y 100. Entonces, podemos contar que hay 5 cuadros pequeños, así que vamos a dividir 50 entre 5 y eso nos da un valor de 10.
Este valor nos indica que cada cuadro pequeño que hay aquí tiene un valor de 10. Cada cuadro pequeño que hay entre 100 y 150. Entonces, a partir de donde nos quedamos, queda 300, 150. Ahora, si queremos llegar al segmento R del complejo, vamos a restar de 150, vamos a restar 20 porque hay dos cuadritos y dijimos que cada cuadrito tenía un valor de 10, eso nos da un valor de 130. Y si lo queremos hacer a partir de la línea que tiene un valor de 100, vamos a sumarlo. Es decir, que de acá para la izquierda lo vamos a sumar, y si lo queremos hacer de la línea que tiene un valor de 150 hacia la derecha, lo restamos. Entonces, si lo tomamos de 100, vamos a sumar 30, porque son 3 los cuadritos que hay, y repito que cada cuadrito tiene un valor de 10, entonces eso tomaría un valor de 130 latidos por minuto. Mi nombre es Luis Roberto Mendoza y ese día les voy a hablar acerca de la frecuencia cardíaca. Este día vamos a calcular la frecuencia cardíaca en un segmento de electrocardiograma. Existen diferentes técnicas para poder calcular esta frecuencia cardíaca. Normalmente se hace cuando se tiene un trazo regular o un trazo normal en un electrocardiograma. En este caso, este segmento es un segmento irregular, por tanto, la técnica a utilizar para calcular la frecuencia cardíaca será diferente. Como primer paso, tenemos que escoger tres segundos dentro del segmento del electrocardiograma. En esta ocasión vamos a utilizar este segmento y este segmento. Por tanto, serían esos 3 segundos los que utilizaremos para calcular la frecuencia cardíaca. Una vez escogido los 3 segundos dentro del segmento del electrocardiograma que nos dan, vamos a contar el número de complejos QRS que existen en esos 3 segundos. En este caso existiría 1, 2, 3, 4 y 5 complejos QRS. Este número de complejos QRS se multiplicará por una constante. Esa constante nunca va a variar. Por tanto, al tener 5 complejos QRS, lo multiplicaríamos por 20, que sería la constante, y nos daría como resultado 100. Entonces se dice que dentro de esos 3 segundos del segmento de electrocardiograma existen 100 latidos por minuto. Mi nombre es Miguel Espina González y yo les estaré demostrando cómo calcular la frecuencia cardíaca en un trazo de un ritmo irregular en el electrocardiograma. Esto se pueden dar por medio de un infarto, por medio también de una isquemia cardíaca, por medio de una bradicardia, por medio de una arritmia. Por diferentes patologías se puede dar estas alteraciones en nuestro trazo. Entonces, como no se pueden con los otros métodos normales o regulares convencionales, entonces lo que vamos a estar haciendo es la fórmula de el número de ondas R que encontremos por una constante de 10, que esto equivale a 6 segundos. Si multiplicamos 6 por 10, hacemos un total de 60, o sea, 60 segundos, que vendría siendo es el tiempo en que nosotros tomamos una frecuencia cardíaca normalmente en un minuto. En nuestro caso, como aquí los segmentos que se nos han dado son nada más, no son 30 cuadros grandes, sino que solo son 15, ¿ve? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Solo estaríamos teniendo 3 segundos, entonces vamos a duplicar en el tiempo, que sería 3 por 20 igual, marcando 60 segundos, un minuto, encontrando así la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a encontrar que en la parte o en la línea A hay 1, 2, 3, 4, 5 ondas, número de ondas R, entonces sería 5 por la constante en 3 segundos, que sería 20, por 20 serían 100 latidos por minuto. Así sucesivamente con la B sería 1, 2, 3, 4. 4 por 20 igual a 80 latidos por minuto. La C sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estarían siendo un total de 7 por 20, 140 latidos por minuto. Hoy vamos con el último línea, que sería la D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que estarían haciendo 8
por 20 serían 160 latidos por minuto. Esto se da porque al ser un trazo irregular, por diferentes segundos va a ir marcando de diferente manera sus trazos. Por eso es que no se puede utilizar los otros métodos regulares, sino que este método irregular, y esta es la fórmula que pudimos encontrar en un minuto. Hola, soy Paula Perla y explicaré sobre los trazos del EKG, donde calcularemos el eje de cada uno de ellos y explicaré cómo se realiza. Para empezar necesitamos saber sobre las derivaciones perpendiculares, que son las D1, su perpendicular es ADF, la D2, su perpendicular es ADL y la D3, su perpendicular es ADR. Aparte de eso, debemos saber sobre la isodifásica, que es igual de negativa como positiva. Posterior a eso que ya mencionamos, pasaremos a realizar el primer literal A, en el que analizaremos cuál es nuestra isodifásica, que en este caso es la D2. Entonces, ¿cuál sería nuestra perpendicular? Es la ABL. Ya que tenemos eso, vemos quién predomina más, si es una onda positiva o es una onda negativa. Para nuestro caso es negativo. Y si vemos nuestro eje cardíaco, nos señala que es menos 30. Entonces, nuestra respuesta es de que está dentro de un rango normal. En el literal B, la isodifásica es ADR y nuestra perpendicular es D3, en donde en nuestro eje cardíaco es menos 60. Es decir, de que no está dentro de nuestro eje normal, sino que ahí se presenta una desviación hacia la izquierda o una desviación del eje hacia la izquierda. Algunas enfermedades en las que se presenta en una desviación a la izquierda son el bloqueo fascicular anterior, el bloqueo de rama izquierda y el infarto del miocardio de pared inferior. Buenas tardes, mi nombre es Carolyn Naomi Méndez Velázquez y me toca hablarles sobre el objetivo 6, pero la continuación. En este caso usaré dos métodos. El método 1, que es el cálculo del eje que se basa en la regla el eje es perpendicular a la derivación en la que el complejo es isoeléctrico. Y el método 2, que si no existe ningún complejo isoeléctrico, el vector se calcula por interpolación de varias derivaciones del plano frontal. Para sacar el ángulo, solo se necesita conocer las derivaciones que son perpendiculares. Sería la D1, D2, D3, AVF, AVL y AVR. Solamente estas ocuparemos. La D1 está aquí y su perpendicular es la AVF. La D2 está aquí y la que lo corta es la AVL. Y la D3 está aquí y la que lo corta es la AVR. Cuando se une se obtiene esto y así es que se creó el famoso triángulo de Einthoven, como este. Para sacar el ángulo del complejo QRS, solamente se necesitarán las 6 derivaciones. Primero se busca el complejo QRS que sea el más isobifásico. En todo caso, en el literal C está la D1, D2, D3, AVR, AVL y AVF. Pero aquí usaremos la AVF por la razón de que es la isobifásica. Pero su perpendicular es de 1 y aquí está positiva. Nos vamos a buscar y la D1 positiva es el eje, sería de 0 grados. En el literal D, lo que necesitaremos es el método 2, el plano cartesiano. Aquí lo que se tiene, bueno, en este caso usaré la D1 y la AVF. Y lo que se hará es contar los cuadritos. En el D1 está un más 1, que es el que va hacia arriba, el positivo, y el menos 9, que es el que va hacia abajo. Esto da menos 8. En el AVF, este da más 12 y es positivo, y hacia abajo da menos 2 porque es el negativo.
y es igual a más 10, como está en esta imagen. Entonces su eje sería de 139 grados, lo que significa que tiene una desviación del eje hacia la derecha y da estas patologías, y es una de las razones por qué está así. Muchas gracias.